Soy Sarita González y les voy a hablar a continuación acerca de la Ley 1257 del 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención, discriminación contra las mujeres. La violencia contra la mujer ha estado arraigada a la sociedad por muchos años, tal vez como una cultura que se fue apagando, pero que hoy en día aún queda rasgos en muchas comunidades. En Colombia, en el 2008, se expidió la Ley 1257, por la cual se dictan normas de sensibilización, protección y discriminación contra las mujeres. Por medio de esta ley se estableció la protección a la mujer frente al maltrato dentro del sistema jurídico colombiano, en donde para su cumplimiento se apoyan los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano, la Constitución y, por supuesto, las leyes de tipo penal. Previamente a esta ley se podía evidenciar una sociedad más retrógrada en cuanto a lo que tenía que ver con la participación de la mujer. A mi juicio, de acá se originaron todos los actos de los hombres contra la mujer al sentirse con más poder y fuerza que éstas por estos pensamientos arraigados de años previos. Los sujetos que entran en conflicto de manera previa a la promulgación de la ley se manifiestan en el Estado y en la sociedad. Dentro de este punto no habían órganos jurisdiccionales, ya que no existió ninguna constitución previa a la del 91 que permitiera alguna protección o garantía positivizada, ya que a raíz de la Constitución del 91 se comenzaron a ratificar tratados y convenios internacionales, los cuales se quedaban cortos a la hora de su cumplimiento, ya que no habían órganos de control que los garantizara. Por lo anterior, en la Constitución del 86, el Estado no intervenía de manera especial en los conflictos que tuvieran que ver con la mujer, sino que lo trataba como un caso en general. Por otro lado, el Estado, al ser de los, entre comillas, hombres, quienes mandaban eran ellos, no establecía una protección propia a la mujer, ya que seguía existiendo una sociedad discriminatoria que no dejaba las leyes o el derecho evolucionar con la igualdad de género. Ahora bien, cuando se promulgó la ley, se implementaron algunas cosas nuevas dentro del ordenamiento jurídico. Aunque ya estaba la idea en el aire con la instauración de la Constitución del 91, con la Ley 1257 del 2008 se implementó el objetivo principal de regular las medidas de sensibilización, protección, atención y sanción frente a las diferentes violencias que se presentan hoy en la realidad social contra las mujeres, y garantiza para todas las mujeres una vida libre de violencias, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, integrando por primera vez dentro del ordenamiento jurídico la noción de violencia contra las mujeres. Considera la violencia contra las mujeres como una violación contra los derechos humanos y reconoce la autonomía y libertad de las mujeres para tomar decisiones. Asimismo, empieza a dar un supuesto de interpretación para los tratados internacionales que ha ratificado Colombia, lo cual no se veía antes con constituciones anteriores. Esta ley da un sentido fáctico y positivizado a la protección de la mujer violentada. En este punto, con la promulgación de la ley, se integran nuevos sujetos que están obligados jurídicamente a respetar y garantizar la protección a la mujer, como lo son el Estado, la familia, entidades que tengan dentro de sus funciones la atención a mujeres víctimas de violencia, instituciones educativas, Ministerio de Educación, Ministerio de Protección Social y, el más importante a mi juicio, la sociedad, la cual antes de la ley y el surgimiento de la Constitución del 91 era el sujeto que tenía el papel más grande basado en discriminación a las mujeres. Además, la ley integra a las mujeres de comunidades vulneradas, como lo son las comunidades indígenas, las cuales, al ser minorías, antes de la ley no tenían ni voz ni voto dentro de la sociedad. Sin embargo, considero que hay un choque irónico entre estos sujetos, porque aunque los primeros están dirigidos a la protección de los derechos de las mujeres, estos mismos son los que chocan entre todos los demás. Lo anterior se puede evidenciar dentro de los procesos jurisdiccionales o los órganos que se encargan de respetar y proteger a las mujeres a la hora de interponer denuncias, y en, por supuesto, la legislación penal. La profesora Correa afirma que, aunque claramente la legislación penal sí sanciona,
todas las formas de violencia que consagra la Ley 1257 del 2008, el choque surge en el momento que se va a aplicar las acciones penales para cada tipo, las cuales no se hace correctamente y no implementan en un caso en concreto las consecuencias que deberían ser para cada tipo de violencia, lo cual considero que va en contra de los derechos de la mujer, ya que no le reconoce el hecho de imputar de manera correcta a la persona que le ocasionó el daño. También, por parte del Estado, se generan muy notablemente los intereses de conflictos, siendo muy irónico, ya que este debería ser el máximo protector de los derechos humanos dentro de todas las esferas y con especial cuidado del derecho de los niños y las mujeres. Nos podemos dar cuenta que las mujeres, siendo minorías, sufren la discriminación por parte del ente que debería protegerlas, es decir, el Estado. Por ejemplo, el conflicto armado se manifiesta la carencia del Estado proteccionista e intervencionista que debería ser. Aunque hay organismos jurisdiccionales implementados por los tratados de paz, hoy en día anexos a las leyes que regulan la violencia contra la mujer, que actúan supuestamente como protectores de los derechos humanos en casos de conflicto armado, que tienen integradas a las comisiones que implementan el proceso de paz, por ejemplo la JEP, las comisiones de esclarecimiento de la verdad, etc. Estas leyes que complementándose deberían proteger a la mujer, realmente las dejan solas. Y aunque, abro comillas, un Estado debe proteger y ser garante de los derechos de las mujeres, si se convierte en un violador de esos derechos, comete un doble delito. El Estado debe reconocer que también es victimario y que es responsable tanto de la acción como por omisión de muchas de las violaciones de derechos humanos cometidas contra las mujeres. También las víctimas sienten desconfianza por parte del Estado, gracias a su inoperancia e indiferencia, lo cual hace que las víctimas del conflicto no sientan su justicia garantizada y que el aparato judicial se vuelve obsoleto al no protegerlas de futuras amenazas o brindarles la verdad de lo sucedido. Estos choques también se pueden manifestar en la educación, que está específicamente dirigida a concientizar acerca de lo que pueden llegar a vivir las mujeres en cuanto al maltrato y a sus tipos. Dentro de las mismas instituciones educativas, como colegios y universidades, pueden ocasionar tal vez leves e implícitos actos de discriminación, pero para ser una institución que tiene a su cargo la protección de la mujer y la formación de las personas de todo tipo de estratos y clases sociales, esto no debería ser así, ya que, por ejemplo, en una universidad está formando profesionales. Ejemplos como este hay muchos, y sé que la mayoría de mujeres se ha sentido discriminadas dentro de un entorno que tal vez deberían sentirse cómodas. Dentro de la universidad tengo compañeras que han vivido tratos de discriminación por parte de los mismos profesores. Tal vez para los hombres esto pueda ser algo trivial o que realmente estoy exagerando, pero este tipo de tratos, este tipo de comentarios pueden tener una repercusión muy grande en la educación que se está dando a una persona que va a manejar también dentro de la sociedad. Con la existencia de estos choques, se puede llegar a concluir que gracias a los conflictos hallados dentro de estos sujetos, la ley no ha tenido las repercusiones en la sociedad como se esperaría. Según El Espectador, abro comillas, según la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, entre enero del 2017 y septiembre del 2019, el 86% de los casos de delitos sexuales y el 75% de violencia intrafamiliar se ejercen contra mujeres y niñas. Además, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, el 51% de víctimas en el marco del conflicto armado y el 92% de los casos de violencia sexual en el contexto son mujeres y niñas. Claramente, estas cifras evidencian que, aunque exista la ley, cada año la violencia contra las mujeres sigue incrementando. Aunque la ley 1257 lleva 10 años de ser promulgada, es evidente que se encuentran falacias dentro de su implementación, ya que aunque ha ido avanzando en materias de monitoreo y seguimiento de dicha ley, aún a dichas organizaciones tienen grandes retos, como por ejemplo, poner más atención a las medidas de educación que se deben plantear,
ya que por medio de la educación es donde se debe hacer el cambio para que los actos de violencia contra la mujer no sucedan más en barrios marginados como tampoco dentro de un ámbito normal educativo. Se ha intentado, por medio de distintos órganos y entidades dirigidos a la protección a la mujer, mejorar esta ley haciéndola más competente, de acuerdo a los casos de los cuales ella debe abarcar, haciéndolo por medio de factores externos para arrancar de raíz la problemática como lo puede ser la educación. Para entender el por qué surgen estos conflictos de intereses entre distintos sujetos que se ve dentro del marco de la violencia contra la mujer, hay que devolvernos un poco al pasado. Como mencionaba al inicio, la mujer ha estado expuesta a diversos daños y desigualdades, los cuales en primeras épocas, como lo era la colonia y posteriores, hasta la Constitución del 86, se normalizaba el hecho de que el hombre era considerado superior y que él se encargaba de los asuntos importantes. Más adelante, en el siglo XX, en donde se pensaba que la educación de la mujer podía reducirse a la costura y a la cocina y a quehaceres del hogar. Por ello considero que aún algunos de esos comportamientos se manifiestan hoy en día en las sociedades, ya que el hecho de que la mujer haya sido olvidada, se normalizó en ciertas épocas, y aún como Estado y sociedad tratamos de salir de estos paradigmas. Así, la mujer quiso obtener también participación a niveles políticos y privados. El hecho de que hayamos evolucionado en cuanto a participación de las mujeres en la política, la educación y el ámbito laboral, todo ellos debido a que dejaron de pertenecer a la normalización de su maltrato y entraron en el siglo XX, en una época de manifestaciones y movimientos. Una de las razones por las que las mujeres en Colombia se quisieron liberar al darse cuenta de que estaban oprimidas por un mundo machista en el que no tenían ni voz ni voto, se debió en su mayoría a lo que sucedía en ese entonces a su alrededor internacionalmente. En 1947 se creó, junto a la creación de las Naciones Unidas, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en donde las 15 representantes gubernamentales que representaban a la comisión eran mujeres, lo cual generó la participación de la mujer dentro de ámbitos sociales y políticos. Esta convención fue la que elaboró las primeras convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer. Abro comillas, Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953, cierro comillas. En Colombia, al año siguiente, es decir, en 1954, mediante el Acto Legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, se introdujo por primera vez el voto a la mujer, bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, lo cual logró, en la búsqueda de la equidad de género, para que las mujeres jugaran un rol participativo dentro de la sociedad. Sin embargo, la materialización y la positivización del derecho a la mujer se venció hasta muy tarde. En la Constitución de 1886 no se establecieron los derechos de las mujeres sino hasta la Constitución del 91. En la Constitución del 86, aunque sí trataban de integrar su protección, la sociedad en sí misma trataba de discriminarla por el sentido en el que fue creada esta Constitución, donde el Estado no era intervencionista y se veía a cada hombre en busca de sus intereses individuales. No se ve lo que se ve hoy en día en la Constitución del 91, que se implementó que la familia era el núcleo esencial de la sociedad, por lo que la mujer no tomaba un papel significativo en la Constitución del 86. Asimismo, esta Constitución comenzó, por medio del bloque constitucional, ratificar los tratados que consagraban los derechos de la mujer y la niña, como, abro comillas, parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales, cierro comillas, como lo fue la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, y en 1994, como la OEA incorporó el tema de la violencia contra la mujer para sancionar todo tipo de esta. Con lo anterior, se puede evidenciar y concluir que el hecho que la mujer a nivel nacional haya tenido grandes repercusiones
fue a raíz del reconocimiento y la inclusión a la vida política, económica y social a nivel internacional, lo cual rompió con un paradigma arraigado acerca de la mujer y la acercó a la igualdad de género de manera progresiva mediante diversos sucesos históricos.